La escalada de violencia de las últimas semanas entre Israel y los palestinos marca un nuevo capítulo de un conflicto que lleva ya 75 años. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, que puso fin al mandato británico de Palestina, vigente desde 1920, e instó a la creación de un Estado palestino y otro para los judíos, en diáspora desde los tiempos del Imperio Romano y que venían de sufrir la barbarie del Holocausto. En 1922, la Sociedad de las Naciones, organismo internacional creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, tras la Primera Guerra Mundial, puso bajo administración británica una serie de antiguos territorios otomanos. Uno de ellos fue Palestina. Bajo la Declaración de Balfour, los británicos respaldaron el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. El mandato británico tuvo lugar entre 1922 y 1947, periodo en el que también se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. En esos años se dio la primera gran ola migratoria de judíos a ese territorio, principalmente provenientes de Europa Oriental. El mayor número de migrantes se registró en la década de 1930, como consecuencia de la persecución de la Alemania nazi. Pero la población árabe rechazaba la presencia de los judíos, y entre 1936 y 1939 se produjeron varios disturbios. A raíz de ese estallido, en 1937, una comisión británica planteó la siguiente propuesta: dividir en un Estado árabe, un Estado judío y una zona neutral para los lugares sagrados. Sin embargo, esa idea no prosperó. Tras considerar varias opciones para hallar una solución al conflicto, el Reino Unido finalmente acudió a las Naciones Unidas en 1947. El organismo propuso una solución de dos estados que dividiera la tierra entre judíos y árabes, y que Jerusalén quedara bajo un régimen internacional. Ninguna de las partes quedó completamente satisfecha, pero el plan de partición fue aceptado por los sionistas, mientras que los árabes lo consideraban injusto, ya que sostenían que los judíos no tenían derechos sobre la tierra. En medio de respaldos y rechazos entre los países de la comunidad internacional, el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión declaró la independencia del nuevo Estado de Israel. Esto no cayó nada bien en la región, y ese mismo año se produce la primera de una serie de guerras entre árabes e israelíes, con la invasión iniciada por Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano. En ese conflicto, Israel ocupó el 77% del territorio que Palestina había tenido bajo el mandato británico, incluida la mayor parte de Jerusalén. El resto del territorio que había sido asignado al Estado árabe por Naciones Unidas quedó bajo el control de Jordania y Egipto. La dirigencia judía se mostró favorable al proyecto de partición, pero los palestinos y otros países árabes vecinos rechazaron el plan. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión proclamó el nacimiento del Estado hebreo. Al día siguiente de lo que los palestinos llamaron Nakba, o sea, catástrofe, comenzó la guerra entre árabes e israelíes. Derivó en Medio Oriente como una de las zonas más conflictivas del mundo. Egipto, Jordania, Líbano, Irak y Siria declaran la guerra a Israel. El conflicto duró hasta julio de 1949. Israel se expandió y ocupó Jerusalén Este. Alrededor de 700.000 palestinos huyeron del territorio. En octubre de 1956 llegó la Segunda Guerra con la crisis del Canal de Suez. El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser no consiguió financiamiento de Estados Unidos y el Reino Unido para completar la obra de la represa de Asuán, y respondió con la nacionalización del Canal de Suez, lo cual complicaba el abastecimiento de petróleo. Las tropas israelíes lucharon junto a las británicas y francesas en la crisis de Suez por tomar el control del canal. Estados Unidos y la Unión Soviética presionaron por el retiro de los atacantes y Nasser resultó victorioso. En 1964 nació la Organización para la Liberación de Palestina, que, liderada por Yasser Arafat, enfrentó a Israel. En junio de 1967 se produjo un momento bisagra en el conflicto. Israel se adelantó a una acción militar conjunta de Egipto y Jordania y atacó de manera preventiva. La Guerra de los 6 días se saldó con una brillante victoria militar de Israel, que ocupó la Franja de Gaza, la península del Sinaí, Cisjordania, Jerusalén Oriental, los Altos del Golán. A partir de allí comenzó el apoyo de Estados Unidos. El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria atacaron por sorpresa mientras los israelíes celebraban la festividad de Yom Kippur, con la idea de recuperar la península del Sinaí. Los combates duraron varios días con final incierto y severa
severas pérdidas para los contendientes. Anwar el-Sadat, presidente egipcio, comenzó a cuestionarse la salida militar al conflicto, mientras se provocaba una crisis económica con el embargo petrolero de los países exportadores de petróleo a Estados Unidos por su apoyo a Israel. Sadat reconoció a Israel en 1977 y negoció la paz con el primer ministro Menachem Begin en 1978. Los acuerdos de Camp David les valieron el Premio Nobel de la Paz. Fue la primera vez que Israel firmó un acuerdo con un país árabe. A cambio del reconocimiento, Begin devolvió la península del Sinaí. La escalada volvió en 1982 con la invasión de Líbano por parte de las tropas israelíes. El objetivo era atacar las bases de la OLP. A fines de 1987, la cuestión de los asentamientos en los territorios ocupados durante 20 años tomó relevancia mundial con el comienzo de la primera intifada palestina en Cisjordania y Gaza. Desde entonces se sucedieron reuniones secretas que culminaron en 1993 con los acuerdos de Oslo que dieron nacimiento a la Autoridad Nacional Palestina. Arafat compartió el Nobel de la Paz con el premier Yitzhak Rabin y el canciller Shimon Peres. Sin embargo, el proceso de paz se vio debilitado con el magnicidio de Rabin. Un extremista de extrema derecha, opuesto a las negociaciones, lo atacó a balazos tras una concentración por la paz en Tel Aviv. Poco después, Benjamín Netanyahu llegó al gobierno por primera vez y se estancaron las negociaciones para formalizar un Estado palestino. En septiembre de 2000 se dio la segunda intifada tras la visita del líder israelí de la oposición Ariel Sharon al Monte del Templo en Jerusalén, lo que para los palestinos fue una provocación. En febrero de 2001, Sharon se convirtió en primer ministro. 2 años después ordenó la construcción de una frontera de 750 kilómetros alrededor de Cisjordania, cuyas vallas y muros pasan por parte del territorio palestino. En agosto de 2005, Israel evacuó todos los asentamientos judíos en la Franja de Gaza y retiró sus tropas del territorio palestino junto al Mediterráneo. Un año después, en julio de 2006, el gobierno israelí se enfrentó durante un mes con las milicias de Hezbollah, con base en el Líbano. Jamás había participado de las elecciones en los territorios palestinos y se había hecho del poder en los territorios. Al año, Hamás expulsó de Gaza al movimiento Al-Fatah, liderado por el presidente palestino Mahmoud Abbas. Entre 2009 y 2014, las fuerzas israelíes y Hamás se enfrentaron en 3 diferentes conflictos en la Franja de Gaza. A fines de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la embajada estadounidense sería trasladada de Tel Aviv a Jerusalén, una decisión cuestionada internacionalmente por contrariar el consenso de la ONU. Los palestinos consideraron la medida como el fin de la solución de los 2 estados. Así, en septiembre de 2018, Hamás suspendió las negociaciones de tregua con Israel con mediación de Egipto. La tregua se retomó en marzo del año siguiente. Los enfrentamientos volvieron en agosto de 2020, tras un lanzamiento de cohetes contra territorio israelí. En mayo de 2021 entró en vigor el alto el fuego acordado entre Israel y Hamás, pero en septiembre el gobierno israelí bombardeó durante varios días objetivos del movimiento palestino en Gaza tras el lanzamiento de globos incendiarios. En enero de 2022, Israel volvió a atacar objetivos de Hamás en Gaza en respuesta a disparos de proyectiles. En octubre, las 2 facciones palestinas más importantes, Hamás y Al-Fatah, sellaron en Argel un acuerdo de unidad para impulsar la unidad nacional y a terminar con la división política palestina. En diciembre, Netanyahu asumió otra vez como primer ministro al frente del gobierno más religioso y ultranacionalista de la historia de Israel y prometió priorizar la expansión de la colonización de los territorios palestinos de Cisjordania. En mayo de este año, una nueva escalada de violencia sacudió la zona por la ofensiva israelí en Gaza. Se impuso una tregua, pero el ministro de Seguridad Nacional israelí, Tamar Ben-Gvir, visitó la explanada de las mezquitas de Jerusalén, un lugar conocido por los judíos como Monte del Templo, gesto calificado de provocación por los palestinos por Jordania. En julio, la Autoridad Nacional Palestina anunció que suspendía todos los contactos y ratificó el corte de la colaboración en materia de seguridad con Israel como gesto de rechazo a la expansión de las colonias y una ofensiva militar israelí sobre el campamento de refugiados de Jenin, en Cisjordania. En agosto, Arabia Saudita nombró por primera vez a un embajador no residente para los territorios palestinos, que también servirá como cónsul general en Jerusalén, un puesto anunciado en un momento de especulaciones sobre una posible normalización de relaciones entre este país e Israel. Así se llegó al estado de guerra de las últimas horas. El conflicto entre Israel y Palestina sumó un nuevo capítulo a su larga historia el pasado sábado 7 de octubre
ocurre tras el ataque terrorista de Hamás en territorio israelí. En estos días en los que una vez más escaló la violencia en esa zona de Medio Oriente, volvió a ubicarse en el centro de la escena internacional el conflicto israelí-palestino. Ya lleva más de 7 décadas sin soluciones y acuerdos concretos. Diferencia de raíz en la génesis del conflicto, que resulta vital para comprender los comportamientos de las partes. Según explica, para la gran mayoría de los judíos que habitan el Estado de Israel, conflicto es territorial. En cambio, para la mayor parte del pueblo palestino es religioso. De acuerdo a las creencias judías, la tierra es menos importante que la vida. Por ello, ceder territorios considerados nacionales representa una acción justificada siempre que garantice la paz. Sin embargo, el Islam tradicional considera a la judía como una religión falsa y no los reconoce como pueblo. Además, los acusa de ocupar propiedades heredadas al Islam y de retener parte de la Tierra Santa islámica que no puede ser cedida. En junio de 1967 tiene lugar la Guerra de los 6 días entre Israel y Egipto, Jordania y Siria. Israel derrotó a los ejércitos árabes y logró duplicar sus tierras al incluir la península del Sinaí, los altos del Golán, Gaza y la ribera occidental. Unos años antes, en 1964, había nacido la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que hizo suya la causa palestina y logró su mayor expansión bajo el mando de Yasser Arafat. El ala más radical de la OLP apeló al terrorismo, como cuando secuestró aviones occidentales con destino a Amán, Jordania. En 1972, terroristas palestinos provocaron una fuerte conmoción mundial al perpetrar un atentado contra la delegación israelí en los Juegos Olímpicos de Múnich que dejó 11 miembros del equipo olímpico muertos. Como Jordania se vio incapaz de controlar a la OLP, atacó sus bases y los campos de refugiados en 1971. Ya desplazados al Líbano, contribuyeron al inicio de la guerra civil en 1975. En 1982, Israel invadió el Líbano con el objetivo manifiesto de eliminar a la organización palestina. Tras un alto el fuego, los palestinos se retiraron de Beirut y se trasladaron a países vecinos. La mayoría de los líderes se exiliaron en Túnez. En la década de 1980, la OLP cambió de estrategia e inició una rebelión en los territorios ocupados. Esto condujo a la primera intifada en 1987, cuando comenzó un alzamiento masivo contra la ocupación israelí en la ribera occidental y Gaza. Al año siguiente, Arafat proclamó la independencia de Palestina. Arafat murió en 2004 y el liderazgo de la OLP pasó a manos de Mahmoud Abbas. En 2013, la Autoridad Nacional Palestina pasó a llamarse Estado de Palestina. A día de hoy, no obstante, varios países no lo reconocen como tal. Enfrentado a la Autoridad Palestina, Hamás, considerado grupo terrorista por Israel, Estados Unidos y las potencias occidentales, gobierna de facto en Gaza desde 2006. Desde su irrupción, los extremistas palestinos, auspiciados financiera y militarmente por el régimen de Irán, lanzaron innumerables ataques con cohetes y misiles sobre territorio israelí, lo que provocó hasta el día de hoy 4 guerras entre Hamás e Israel: 2008, 2012, 2014 y 2021. Además, excavaron cientos de túneles para infiltrarse en territorio israelí y así llevar a cabo atentados y secuestro de civiles y militares. Todo esto con un solo fin: destruir Israel y crear un Estado islámico independiente. Ante esta situación y en el marco de la Operación Plomo Fundido entre 2008 y 2009, Israel estableció un bloqueo contra la franja para evitar la entrada de armas. A pesar de los intentos de paz, la violencia fue una constante en esa región de Medio Oriente, que desde hace décadas se viene cobrando la vida de israelíes y palestinos, y acusaciones de ataques de lado y lado. El ejército israelí dijo que la explosión que causó la muerte de cientos de palestinos en un hospital de Gaza se debió a un lanzamiento fallido de cohetes por milicianos del grupo Yihad Islámica Palestina, YAIP, hacia Israel. Además, divulgó varios videos e imágenes que demuestran que los disparos fueron realizados desde el interior de la franja. Uno de estos videos fue difundido por el medio Al Jazeera, propiedad de la familia real con sede en Doha, donde se refugiaban varios líderes de Hamás. Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, aseguró que múltiples fuentes de inteligencia indican que la Yihad Islámica es responsable del lanzamiento fallido del cohete que impactó en el hospital. Un análisis de los sistemas operativos del ejército israelí indica que terroristas dispararon una ráfaga de cohetes en Gaza que pasaron muy cerca del hospital Al-Ahli en el momento en que sufrió el impacto, aseguró el portavoz militar israelí en un comunicado. Poco después, la misma fuente señaló que, tras nuevas investigaciones y análisis cruzados, es claro que las fuerzas de defensa de Israel no bombardearon el hospital en Gaza. Un comunicado militar denunció también que las organizaciones terroristas
terroristas dentro de la Franja de Gaza disparan de forma indiscriminada hacia Israel y detalló que, desde el comienzo hace 11 días de esta guerra, aproximadamente 450 cohetes lanzados hacia Israel cayeron dentro de Gaza, poniendo en peligro y perjudicando las vidas de sus residentes. Una fuente israelí ratificó que el misil fue lanzado por los terroristas palestinos y explicó que la explosión con ese tipo de fuego es diferente de un objetivo normal bombardeado por la Fuerza Aérea israelí. Anunciaron disparar un misil pesado hacia Haifa, la trayectoria más larga que tienen, agregó sobre las intenciones de la yihad islámica y aclaró que ningún misil cayó en Haifa. Unos 2000 civiles se refugiaban en el hospital, perteneciente a la iglesia anglicana y en el centro de la ciudad de Gaza, cuando una explosión acabó con la vida de al menos 200 personas, en la que es la mayor masacre en la franja tras 5 guerras entre las milicias palestinas e Israel desde 2008. En escaladas bélicas pasadas, los terroristas palestinos lanzaron cohetes a Israel que cayeron dentro de Gaza y, según Israel y medios locales, la yihad islámica lanzó proyectiles que incluso mataron a palestinos en enfrentamientos anteriores, aunque no hay precedentes de proyectiles que causaran cientos de muertos como el de hoy. La yihad islámica es el segundo grupo con mayor fuerza militar en Gaza tras Hamas y en agosto de 2022 y mayo de 2023 luchó sola contra Israel en 2 escaladas bélicas de varios días. La masacre de este martes en Gaza sucede horas antes de la visita prevista mañana a Israel del presidente estadounidense Joe Biden, que hasta ahora ha cerrado filas con Israel y respaldó su derecho a defenderse. La propuesta israelí que no aceptó Palestina y la situación actual de los territorios, como decía Ben Tasgal. Para los palestinos el conflicto no es territorial, y eso lo dejó claro Mahmoud Abbas en 2008. En septiembre de ese año, el entonces primer ministro de Israel, Ehud Olmert, ofreció una propuesta para hallar una solución pacífica al conflicto que incluía el establecimiento de un Estado palestino reconocido internacionalmente y por Israel. La lógica de Olmert era la siguiente: Israel se queda con la gran mayoría de los ciudadanos israelíes, pero renuncia a la inmensa mayoría de los territorios en disputa y hasta compensa por los bloques anexados. Además, para unir Gaza a Cisjordania, ofreció una ruta de 4 carriles ubicada en territorio israelí, por donde solamente circularían autos palestinos. Para Jerusalén, otro de los focos del conflicto, la propuesta era el siguiente: los barrios judíos quedarían para Israel, mientras que los árabes serían para el Estado palestino. La ciudad vieja, en tanto, se dividiría en 2. Los barrios árabe, cristiano y musulmán serían palestinos, y el armenio y judío corresponderían a Israel. Lo que está sobre el monte del templo, por su parte, quedaría para Palestina, y el muro de los lamentos seguiría siendo judío. Abbas, sin embargo, no respondió a la oferta con la excusa de que Olmert estaba a punto de renunciar. Al igual que Arafat en el pasado, no propuso una contraoferta. En febrero de 2004, el primer ministro israelí Ariel Sharon anunció un plan para retirar todos los asentamientos judíos y las tropas de Gaza. En septiembre de 2005, se bajó la bandera de Israel en Gaza. Hasta junio de 2007, el control del enclave estuvo a cargo de la Autoridad Palestina, que luego fue derrocada por los terroristas de Hamas. Desde entonces, la Franja de Gaza es controlada por los extremistas. La situación en Cisjordania, sin embargo, es diferente. Por los acuerdos de Oslo, los palestinos asumieron un gobierno autónomo en las ciudades palestinas y en unos 450 poblados. La zona se dividió en 3 territorios: A, B y C. Los territorios A lo conforman Ramallah, Belén, Jericó, Jenin, Tulkarem, Calquilla, Nablus y la parte árabe de Hebrón. Bajo dominio civil y militar de la Autoridad Palestina, y los civiles israelíes no pueden ingresar por orden de su gobierno por temor a que sean asesinados. Los territorios B están administrados civil y policialmente por la Autoridad Palestina, mientras que la seguridad perimetral está a cargo de Israel. Los territorios C, en tanto, están bajo control civil y militar de Israel y representan el 60% de Cisjordania. El conflicto israelí-palestino se reavivó el pasado 7 de octubre, después de que Hamas lanzó una ofensiva sorpresa contra Israel. En represalia, Israel ordenó desde el 9 de octubre el asedio y destrucción total de la Franja de Gaza. Hoy se estima más de 10.000 muertos en Gaza, la mayoría civiles y niños, producto de los bombardeos indiscriminados de los israelitas a la población palestina. No vale hospital, guarderías, ni casas ni edificios. Este es un conflicto que viene desde principios del siglo XX. Palestina, situada entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, considerada sagrada por los musulmanes, judíos y católicos. Inicialmente, Palestina, ocupada por otomanos, fue ocupada por árabes, pero una fuerte inmigración judía comenzó a generar
resistencia con los árabes. Tras la Primera Guerra Mundial, Reino Unido administró Palestina, creando un clima de tensión entre árabes y sionistas que desencadenó enfrentamientos entre los dos grupos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los muertos en la Franja de Gaza van en 9.700 y 24.800 personas han resultado heridas por los bombardeos de Israel desde el 7 de octubre, de los cuales 4.008 de los fallecidos son menores, 2.550 mujeres, 596 ancianos y 175 profesionales sanitarios. El ataque sorpresa de Hamás a Israel pareciese más empujado por el mismo atacado, con el ánimo de sacar al gobierno de Netanyahu de la crisis que vive, empezando por despojar a la Corte Suprema de su poder de supervisar su gobierno, ha fracturado a la sociedad y al ejército israelí. Igual pasa con Hamás. Más de $1.000 millones que recibe de Qatar podrían haberse destinado a la construcción de Gaza, construir escuelas, universidades, empresas productivas, pero se dedicó a cavar túneles, construir cohetes y apertrechando su armamento, privando a los palestinos a tener un mejor futuro, con un gobierno democrático y productivo. Además, echó por tierra los acuerdos entre Israel y Arabia Saudita, aumentó la tensión entre Irán e Israel, con Hezbolá en pie de guerra. Todo este dinámico panorama bélico en el Medio Oriente provoca muchas interrogantes, como ¿por qué Hamás lanza esta guerra ahora, sin provocación alguna? ¿Israel apoyó esta sorpresiva misión bélica de Hamás? ¿Irán qué gana con esta guerra? ¿Qué papel juega Arabia Saudita en este conflicto? ¿Qué gana Israel con este conflicto bélico? ¿Son los palestinos los más perjudicados con el conflicto? ¿Está consolidando un nuevo orden económico mundial en el Medio Oriente? El Papa Francisco pidió este domingo el fin del conflicto entre Hamás e Israel, expresando: la guerra, toda guerra, siempre una derrota, una destrucción de la fraternidad humana. Hermanos, deténganse, deténganse. Alrededor del mundo se reportan miles de manifestaciones pidiendo el cese de hostilidades en la Franja de Gaza contra la vulneración de los derechos del pueblo palestino. Manifestaciones llenas de banderas verdes con rojo, blanco y negro, con el grito Palestina libre, se ven a diario en Europa y Estados Unidos, Irán, Senegal, Venezuela, Londres, Liverpool, París, Lyon, Estrasburgo, Berlín, Caracas, Jordania, Beirut, Estambul, El Cairo, Nueva York, Bogotá y Panamá. Es imposible obviar estas grandes manifestaciones que simplemente se solidarizan con los palestinos y condenan los crímenes de guerra de Israel que siguen bombardeando la Franja de Gaza. Tanta solidaridad con los palestinos solo prueba que son las víctimas de los sionistas judíos. La clase política estadounidense remarcó que el ataque fue posible por el respaldo de Irán a Hamás, pero también por la vinculación política y militar del régimen chiita con Rusia. En medio del conflicto que esta nación sostiene con la OTAN en territorio ucraniano, se completaría así una trama argumentativa que vincularía a dos de los más poderosos estados enemigos de Occidente y que aprovecharía la participación de una de las principales organizaciones terroristas en Medio Oriente para golpear a Israel e incidir así en el escenario global. Pero por estas horas, la opinión pública internacional se formula dos preguntas centrales. La primera es cómo los servicios de seguridad de inteligencia de Israel, generalmente considerados entre los mejores a nivel mundial, fallaron en la previsión de un ataque de características sorprendentemente masivas. El otro cuestionamiento se vincula con el establecimiento de un numeroso arsenal, que habría sido completado por Hamás de manera clandestina frente al desconocimiento de las autoridades israelíes, pero también de las principales potencias occidentales que brindan su apoyo al Estado judío. Frente a los relatos oficiales que tienden a establecerse en estos momentos, se debe tomar en cuenta que el llamativo aprovisionamiento de armas por parte de Hamás podría ser mucho más complejo de lo que se supone. No solo tendría a Irán como a uno de sus principales proveedores, un dato que en realidad ya no sorprende a nadie, sino que también se relacionaría con el mercado negro de armas que históricamente ha existido en Ucrania y que se ha activado en volumen, canales y sobre todo en ganancias desde el inicio del conflicto con Rusia en febrero de 2022. En este sentido, varias organizaciones civiles, académicas e incluso think tanks como el Cato Institute, del que nadie dudaría en torno a su estrecha vinculación con el establishment estadounidense, han alertado en los últimos años sobre el problema creciente de las filtraciones en medio de los recurrentes envíos de armas desde las potencias occidentales. Por su parte, en los últimos meses el gobierno israelí ha evidenciado una creciente preocupación por el arribo de armamento destinado a las organizaciones de resistencia palestinas, sobre todo desde la frontera con Jordania, por donde suelen ingresar pertrechos militares originarios de Estados Unidos y de las potencias occidentales. Solo en los últimos 2 años, las autoridades fronterizas apostadas en Cisjordania decomisaron más de 1,600 armas de todo tipo, sin que se pudieran desactivar las vías por las que finalmente habían ingresado a territorio israelí
israelí y que pueden remontarse a el Líbano, Siria y, más lejos, también a Irán e incluso a Afganistán. Más allá del obvio temor de que en Cisjordania se esté desarrollando un mercado negro de armas financiado por Irán desde entidades como el Shin Bet, el servicio de inteligencia israelí, se observa con preocupación cómo desde el año pasado han aumentado las rutas del tráfico que nutren a organizaciones como Hamas con material bélico proveniente de Ucrania, en tanto que distintos medios de noticias como CBS han alertado sobre la utilización de redes de traficantes de armas establecidas en Ucrania, con conexiones en Polonia y otros países del este europeo. De igual modo, buena parte de las armas obtenidas por Hamas provienen del mar Mediterráneo, a través de cápsulas selladas que distintas redes de contrabandistas arrojan desde embarcaciones situados a kilómetros de la costa de Gaza. Si bien esta alternativa suele ser compleja debido a la presencia naval israelí, ofrece a Hamas la ventaja de eludir los controles fronterizos oficiales. Todavía sin claridad sobre el origen del armamento utilizado por Hamas en su reciente incursión armada, está claro que su ataque podría afianzar los vínculos entre Washington y Jerusalén en una iniciativa que tendría dos claros ganadores. Por una parte, el gobierno de derecha de Netanyahu, que frente al accionar terrorista podría reconstruir los vínculos con una sociedad crecientemente fragmentada ante la controversial iniciativa de una reforma judicial que ha dado lugar a incesantes protestas en todo el país. La defensa de la nación ante el asedio terrorista podría operar como un catalizador capaz de conjuntar las distintas partes en la que la sociedad israelí se ha dividido en este último año. Por otro lado, el ataque de Hamas tuvo también sus consecuencias en Estados Unidos y podría consolidar la alianza entre el gobierno de Biden y la siempre poderosa corporación militar, más aún luego de que en estas últimas semanas la administración demócrata viviera un periodo de indefiniciones en el ámbito legislativo, en gran medida ante la puja interna del Partido Republicano frente al financiamiento del Estado y los compromisos militares en el exterior, en tanto que el gobierno aliado de Volodymyr Zelensky se convertiría en una impensada víctima en caso de que se afianzara el escenario bélico entre Israel y la Franja de Gaza. Ucrania no solo debería hacer frente a la pérdida de legitimidad de un conflicto, por el momento no ha generado beneficios sustanciales a Estados Unidos y la Unión Europea en su avanzada militar y económica contra Rusia, sino que, además, deberá competir con Israel por la obtención de recursos cada vez más limitados y que, posiblemente, tiendan a priorizarse en el convulsionado escenario político de Medio Oriente. Gracias por llegar hasta el final. Danos tu opinión sobre esta situación lamentable. Te estaremos leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta pronto!